Brian Chavarro. En este video quiero compartir con ustedes cómo se programan modelos de transbordo mediante el aplicativo de Solver. Podemos observar una matriz de transporte de las plantas a los almacenes temporales y a su vez la oferta por cada planta, y encontramos también una matriz de transporte de los almacenes temporales a los mercados que hay que satisfacer con su respectiva demanda a satisfacer. Observamos la red de distribución del modelo y a su vez el modelo matemático planteado. Entonces el primer paso es construir las variables del modelo. Vamos a llamarlas variables cambiantes. Estas variables cambiantes las vamos a identificar copiando tal cual cada una de las matrices de transporte. Entonces, en primera instancia vamos a copiar la matriz de transporte de las plantas a los centros de distribución, a los almacenes, temporales, y vamos a copiar la matriz de transporte de los almacenes temporales a los mercados. Bien, vamos a denominar esta variable como número de unidades transportadas de planta a almacenes. Y esta variable vamos a denominarla número de unidades transportadas de almacenes a mercados. Bien, eliminamos los costos. Aconsejo colocarle un color distintivo con el fin de poderlas diferenciar al momento de ingresarlas en el aplicativo Excel. Segundo paso es construir la función objetivo. En este aspecto, el modelo siempre nos indica que hay que disminuir los costos. Por ende, en la función objetivo vamos a calcular dos costos de transporte. El costo de transportar de planta a almacén va a ser igual a un suma producto. Esta función nos permite desarrollar operaciones entre matrices de la misma dimensión. En este caso, obtenemos una matriz de 3×2 con sus respectivas variables de 3×2. El resultado que nos arroja es 0 porque no tenemos los datos correspondientes en las celdas de variables. Vamos a calcular el costo de transporte de almacenes a mercados. Este costo va a ser igual a la suma producto de la matriz de transporte de almacenes a mercado, que es una matriz de 2×3, por la matriz de variables que tiene la misma dimensión de 2×3 de almacenes a mercado. También nos arroja que es 0 porque no tenemos datos en la matriz de transporte de almacenes a mercado. Y el costo total va a ser igual a la suma del costo de transporte de plantas a almacenes más el costo de transporte de almacenes a mercado. Perfecto. Entonces a estas también las distinguiremos con un color para hacer más fácil la comprensión de los datos. El tercer paso, vamos a proceder a construir las restricciones. Nuestras restricciones están en función de la capacidad o la oferta de las plantas, la demanda de los mercados y las ecuaciones de balance para cada uno de los nodos de transporte. Nuestra primera restricción, entonces la vamos a denominar capacidad de planta 1, donde estas suministran mercancías, tienen un tipo de restricción y la restricción está en función de su oferta.
Bien, entonces procedamos. La capacidad de la planta 1 va a ser igual a la suma de las unidades que salen de la planta 1. Es decir, x11, x12 tiene que ser igual, menor igual a su oferta. En este caso, la oferta de la planta 1 es de 2000. La capacidad de planta 2 va a ser igual a la suma de las unidades que salen. Es decir, x21 más x22 menor o igual a su oferta, que en este caso son 3000. Y la capacidad de planta 3 es igual a la suma de las unidades que salen correspondientes a x31 más x32 tienen que ser menor o igual, en este caso a 1500. Ya tenemos las restricciones correspondientes a las demandas. Vamos a construir las restricciones correspondientes, las restricciones correspondientes a las capacidades. Vamos a construir las restricciones correspondientes a las demandas. Es decir, tenemos la demanda del mercado 1. Estas demandas reciben mercancía, tienen un tipo de restricción y está en función de la demanda, su restricción. Bien, entonces la restricción va a ser igual a la suma de las unidades que reciben el mercado 1, correspondientes a Y11 más Y21. Esto tiene que ser igual a su demanda, que la demanda es de 1500. Hacemos lo mismo para la demanda del mercado 2, que va a ser igual a la suma de las unidades que recibe Y12 más Y22 va a ser igual a su demanda. Su demanda es 2000. La demanda del mercado 3 va a ser igual a la suma de las unidades que recibe de Y13 más Y23 es igual a, a su demanda. Aquí hemos construido las restricciones de la demanda. Procedemos a construir las restricciones del balance. Entonces tenemos el balance de almacén 1. Este almacén recibe mercancía, recibe mercancía, contemplado un tipo de restricción y tiene que ser en función de lo que suministra. Entonces, va a ser igual a la suma de todo lo que recibe. Todo lo que recibe el almacén 1 es x11, x21, x31. Eso tiene que ser igual a todas las unidades que salen, es decir, Y11, Y12, Y13. Perdón, es decir, suma a todas las unidades que son Y11, Y12, Y13. Y el balance del almacén 2 va a ser igual a la suma de las unidades que recibe esto va a ser igual, corrijo acá, esto va a ser igual a la suma de las unidades que suministra. Aquí hemos culminado de ingresar o de construir la restricción de las variables, de las ecuaciones de balance. Procedemos a activar el aplicativo Excel
donde nos indica establecer objetivo, vamos a colocar la respuesta del costo total, indicándole que es un ejercicio de minimizar. Cambiando las celdas de variables, vamos a ubicar las celdas que están de color amarillo. Como tenemos varias celdas, las vamos a separar con punto y coma, o en su defecto, en la mayoría de los casos, con coma. Las seleccionamos. En las restricciones, vamos a empezarlas a agregar y tenemos que la suma de las unidades que salen de las plantas tienen que ser menor o igual a su demanda. Las agregamos. Las restricciones de la demanda nos indica que son la suma de las demandas de las unidades que reciben tienen que ser igual a sus demandas. Agregar. Y las dos ecuaciones de balance que dicen que lo que reciben los almacenes, la suma de las unidades que reciben los almacenes, tienen que ser igual a las unidades que despachan. Le damos a agregar. Automáticamente, por defecto, nos selecciona que las variables de decisión son mayores o iguales a 0 y por método de resolución vamos a indicarle que lo resuelva por simples LP. Le indicamos resolver y encontramos que Solver nos arroja una solución óptima, encontró una solución óptima que cumple con todas las restricciones y condiciones óptimas. Por otro lado, podemos verificar que nos permite seleccionar los informes generados para el respectivo análisis de sensibilidad, los seleccionamos y de esta forma procedemos a indicarle aceptar. Podemos visualizar que realmente la planta 1 le proporciona a las unidades al almacén 1, la planta 2 le proporciona unidades al almacén 1 y la planta 3 unidades al almacén 2. Y que el almacén 1 le proporciona unidades a los 3 mercados y que solamente el almacén 2 le proporciona unidades al mercado 3, cuyo costo de transporte total es de 80.600 pesos y que transportar las unidades de las plantas a los mercados es un costo de 19.000 pesos y que transportar las unidades de los almacenes a los mercados es un costo de 61.600 pesos. Esta es la forma como se formulan los modelos de programación de transbordo en el aplicativo de Solver. Si tienen alguna duda o inquietud, por favor déjenlos en sus comentarios. En los próximos videos procederé a explicar cómo se interpretan el análisis de sensibilidad generado por el aplicativo de Excel. No siendo más, muchas gracias.